Actualmente nosotros trabajamos en una asignatura acá en el programa de lenguas modernas que se llama sociolingüística. La sociolingüística tiene que ver con las relaciones estrechas que hay entre el lenguaje y la sociedad. Nosotros hacemos trabajo de campo, visitamos las comunidades de habla para ver cómo se habla realmente en cada uno de los lugares, de los centros, y uno de esos lugares que nos llamó la atención fue precisamente arquitectura, el cable, el lugar donde se encuentran una serie de muchachos que se dan cita los viernes para empezar a rapear. Pero me pareció muy interesante cuando me comentaron el proyecto que estaban haciendo porque generalmente cuando hablamos de investigaciones en lingüística, incluso en sociolingüística, tendemos a pensar en temas, digámoslo, un poco más formales, elevados, temas que tienen cierta densidad académica, pero se nos olvida que las manifestaciones lingüísticas están presentes en todo. Paula Parra, una de las estudiantes, ella dijo: profe, creo que nosotros podríamos hacer un excelente trabajo en las batallas de gallos de freestyle. Es efectivamente un objeto de estudio que tiene una diversidad absolutamente amplia y que desde el punto de vista lingüístico e incluso literario tiene muchísimo análisis que se le puede hacer. Yo no hablo, yo rapeo, por mi mente ya consciente y en la rap yo lo recreo. ¿Qué me pasa, hermano? Esto es la calle, aquí hablamos, con las manos no batallamos. Al principio no fue fácil porque no podíamos hablar de algo que no conocíamos. Había que estar en la escena, había que participar y tuvimos que darnos cita todos los viernes, más o menos entre agosto y diciembre, para estar allá escuchando las batallas, grabando, tomando fotografías, registros, estando con la gente, no solamente con los gallos, sino también con todo lo que implica el mundo del freestyle. Yo ya conocía lo que eran las batallas en el cable porque había ido una que otra vez, pero nunca me había tomado como el trabajo de analizar de verdad cómo era la dinámica de una batalla y todo lo que esto traía, ¿cierto? Entonces cuando entré, cuando nos dimos cuenta que ya estaban las grabaciones, ya estaban las batallas, que teníamos que empezar a transcribir, ¿cierto? Que teníamos que seguir yendo a las batallas, al cable, teníamos que hablar con Husky, teníamos que entrevistar a los raperos, tuvimos que ir muchas veces y quedarnos toda la batalla hasta la medianoche prácticamente para esperar y poder hablar con ellos, poderlos grabar, hacer encuestas, incluso también grabar al público. Luego de hacer la transcripción hay que buscar unidades de análisis en todo eso que nosotros encontramos en las batallas, como qué sería lo más llamativo, qué es lo más recurrente, qué es lo que hace que un gallo le gane a su oponente por medio de la palabra. La palabra es su arma en batalla. Encontramos que llama muchísimo la atención el uso de vocativos. El vocativo es la manera de apelar al otro, llamar al otro, porque existe el otro, es decir, la batalla existe en la medida en que hay un yo y un tú que están enfrentados. Y nos dimos cuenta que la pronominalización, llamar al otro, apelarlo o con pronombre o con vocativo o con otra serie de recursos es valiosísima. Hay muchos insultos, hay que agredir al otro, ¿cierto? Y se agrede con la palabra, con el insulto. Nos dimos cuenta que había unos insultos que se llaman unos vocativos que son insultativos, que son para ofender al otro, pero hay otros que son insultivos, que no son para ofender, sino que más bien son para estrechar los lazos entre los miembros de la manada freestyle. Algo muy común que se trata, el parlache, ¿sí? Que eso que es muy del habla paisa, de acá, por ejemplo. Esos son temas que no son solo académicos, sino que son fenómenos lingüísticos que son, digamos, que de la gente del común. Nosotros tenemos el más conocido, que es huevón, todo el tiempo ellos están diciéndose de esa manera. HP es cierto, tendría que decirla completa. Pirobo, todo el tiempo hay que decirle al otro, hay que ofenderlo.
serían los insultativos. Pero hay otros insultivos que son para llamar al otro y decirle eres mi amigo, mi hermano, mi bro, esos, mi parcero. Entonces esos son más cercanos, pero pensemos en que el huevón muchas veces no es para ofenderte, sino para decirte mi amigo. Ese sería un insultivo. Una de las personas que más nos estaba ayudando fuera del semillero es Husky, que es uno de los freestylers más importantes acá en Manizales, y él de hecho es estudiante de la licenciatura en lenguas modernas, está terminando ya su carrera. Y nos parecía muy interesante porque a la hora de nosotros grabar las batallas, luego venir a la transcripción, obviamente teníamos nuestros favoritos. Y teníamos nuestros favoritos y empezábamos a analizar y nos dábamos cuenta de que Husky era uno de ellos y de que aquellos gallos que tenían más experiencia pues eran de esos que eran nuestros favoritos, porque además de utilizar el insulto, los insultativos, como hablaba ahorita la profe, lo que hacían era utilizar recursos mucho más amplios y diversos. Entonces encontrábamos, por ejemplo, un uso constante de metáforas, de aliteraciones, de una cantidad de recursos retóricos que lo que hacían era enriquecer esa batalla, porque ya no era solamente el ataque directo al gallo, sino que era, digamos, lo que un ataque más simbólico y más pensado, más desde otro punto de vista, incluso el mero manejo del ritmo y del beat. La manera en la que ellos utilizaban otras estrategias para ofender al otro o para defenderse en ellos mismos, ¿cierto? Cómo usaban metáforas, cómo trataban como de ofender la imagen del otro sin utilizar como insulto, ¿cierto? Que es lo que uno cree que es un insulto, que a mí me digan una grosería, para mí es un insulto, pero no. Para ellos un insulto era como que les ofendieran sobre su cultura general, sobre lo que sabían del mundo, sobre sus estrategias al rapear. Entonces, claro, se nota muchísimo que cuando hay un acervo no solamente cultural, sino lingüístico, incluso literario, la batalla cambia y cambia radicalmente entre qué es lo que se dice y cómo se genera ese ataque. Después de ese enfrentamiento, ellos acababan y terminaban como parceros, dándose en la mano, incluso compartiendo. Bueno, para el segundo proyecto nosotros vamos a tener un enfoque distinto para mantener la metodología cualitativa. Nosotros ya tenemos un corpus que vamos a revisar y vamos a añadir algunas batallas, pero lo que vamos a cambiar es el enfoque, porque nuestro segundo proyecto es las voces dentro del freestyle. Y es las voces dentro del freestyle porque nosotros parte de lo que analizamos, que ahorita lo hablábamos, es que en una batalla de freestyle en realidad no son solamente dos los que están hablando. Y no son solamente dos porque lo vamos a trabajar desde la teoría de Ducrot, desde el concepto de la polifonía dentro de la enunciación, y es que incluso cuando el gallo está hablando y está tirando pues sus rimas y está atacando al otro, no lo está haciendo solamente él, sino que está trayendo a colación otros discursos, no solamente se refiere y habla con el gallo como su alocutor, su destinatario, sino que lo hace con el público, lo hace incluso con los jueces, y eso va a cambiar la forma en la que nosotros entendamos ese momento de interacción y de comunicación. Entonces vamos a mantener la idea de que se va a dar desde el punto de vista cualitativo, pero ya lo que nos vamos a enfocar a analizar son otros fenómenos de carácter lingüístico, sociolingüístico y sociopragmático, además porque también vamos a incluir dentro de esas voces lo que no es solamente discurso, sino que es también corporal, porque algo que también nos llamaba mucho la atención es cómo los gallos utilizan su cuerpo, toda la proxemia y todo el movimiento para hacer parte de su ataque. Hay muchachos que son sumamente pequeños, pero intimidan al otro de metro 80 porque tienen un manejo corporal y un manejo del escenario del lugar muchísimo más amplio. Entonces todos esos elementos son los que nosotros pretendemos analizar ahora. No se agota con esta primera investigación que nosotros hicimos, que fue aceptada en convocatoria. Ya nosotros nos presentamos a una segunda convocatoria y también pasamos porque hay mucho por explorar. En este momento nosotros estamos en una fase de formación, que es muy importante porque el proyecto no lo hacemos nosotros los profes, sino que lo hace todo el semillero. En el nuevo proyecto que se está iniciando, la profe Jennifer, por ejemplo, ella es la que nos ha estado explicando a nosotros, prácticamente nos da las clases desde la teoría, entonces leemos, nos explica, entonces eso nos hace la vida mucho más fácil, porque no es solo como, lean esto y ya,
sino que realmente se preocupa porque nosotros entendamos, ¿cierto? Entonces a partir de eso nosotros podemos ir más allá. Que sean parte y arte, que sean los primeros que estén haciendo el análisis, porque eso es un semillero, es un proceso de formación investigativo. El conocimiento no es para simplemente quedarse en anaqueles y elevar a los pocos que lo entienden, sino por el contrario, el conocimiento debería ser para todas las personas. Y qué más que un tema que es vigente, que es de actualidad, que llama la atención y que en este momento está supremamente en boga. Entonces creo que ahí está lo valioso dentro de la investigación y dentro de la creación de conocimiento, y es quitarnos esa idea de que debe ser simplemente lo que es aceptable o lo que tiene cierta densidad o cierto peso para hacer el conocimiento algo para todos, que esa es nuestra responsabilidad dentro de la universidad. Que sigamos, como tú lo dices, dando a conocer todo esto que no es puramente académico, sino que también hace parte del día a día y del mundo real. Quiero recalcar el trabajo de mi semillero, de los estudiantes y de los profesores, porque hemos participado ya a nivel regional y a nivel departamental. Ojalá podamos hacerlo a nivel nacional e internacional, porque la magia del freestyle está latente, está viva.